Desafío entre transmisores silenciador. Dos torres emisoras cumplen el mismo principio, pero con funciones enfrentadas. Una lleva la señal, la otra la deja sin voz. Sigue una transición sobre la historia de Radio Liberty desde dos puntos de vista, el occidental y el soviético. Por primera vez interviene ante nuestros micrófonos un ingeniero español responsable de la potencia de la señal emitida. Aquí Radio Liberty. Al micrófono Iván Tolstoy. Por encima de las barreras, superando barreras, la libertad reflejada en las olas. Esto podría ser tan solo una frase bonita si no fuera por la exactitud técnica de su expresión. La mejor forma de hacer llegar las ondas cortas a largas distancias es cuando sus saltos se reflejan en la superficie del mar. Esto lo saben perfectamente los ingenieros en telecomunicaciones, y esa es la razón de que las antenas y los transmisores de onda corta cuya señal iba dirigida a los radioyentes soviéticos de los programas de Radio Liberty, fuesen instalados en España, concretamente en una playa del pueblo de Pals, cerca de Barcelona. Durante más de 40 años Radio Liberty lanzaba desde esa playa española su señal, la cual se reflejaba en el Mediterráneo y se radiaba desde su superficie hacia la ionosfera, mientras nosotros desde casa, o mejor dicho, desde nuestra casa de campo o alguna remota aldea la escuchábamos sintonizando los receptores, satisfechos de que la señal llegaba en ocasiones suficientemente clara y fuerte. Es evidente que alguien nos enviaba esa señal, tal vez mientras disfrutaba de su cerveza alemana y nos calentaba la cabeza con sus auténticas verdades. Pero resulta que no era cerveza lo que bebían. Entonces, ¿qué es lo que tomaban en Barcelona? A propósito, hoy os presentamos a un ex empleado de Radio Liberty, cuya profesión le permitirá hablar del fruto prohibido, de la labor desarrollada por dicha emisora a lo largo de los 40 años de su existencia. La libertad reflejada en las olas, especialmente por encima de las barreras. Entrevista realizada por nuestro corresponsal en Madrid, Víctor Cheretsky. En el pueblo de Pals, situado en el nordeste de España, existe un museo virtual dedicado a Radio Liberty. Resulta que allí, en la costa mediterránea, entre los años 1959 y 2001, estuvo instalada una emisora de retransmisión radiofónica que se encargaba de enviar a Rusia los programas que se confeccionaban en Múnich, donde se encontraba la redacción, antes de que se trasladara a Praga. El museo es particular, fue creado por el lugareño Antonio Bernabé, en cuya web se publica en primer lugar la historia del nacimiento de la emisora, considerada en su tiempo como la más potente del mundo. En los últimos años, antes de su cese, contaba con 6 transmisores de onda corta que alcanzaban una potencia de 250 kilovatios cada uno. La idea de la instalación de la emisora surgió por iniciativa americana en el año 1955. Poco tiempo después, Estados Unidos arrendó a los españoles un terreno para el montaje de antenas y servicios técnicos por unos $300.000 anuales, y la emisora se puso en marcha en marzo de 1959. Curiosamente, la construcción de edificios destinados a los servicios técnicos no estaban aún terminados y fue necesario ubicar todos los aparatos en tiendas de campaña. En conversación con Antonio Bernabé, ex empleado de la emisora, nos interesamos por su opinión acerca de las razones por las que fue precisamente España, y en concreto el pueblo de Pals, la zona elegida para la instalación de los transmisores. No todos los lugares son aptos para una emisora de onda corta. Se precisan unas determinadas condiciones para que sean eficaces. Nosotros, gracias a la situación geográfica, contamos con las condiciones ideales. Amplios terrenos, prácticamente sin vegetación y casi sin viviendas en su entorno, teniendo además en cuenta que esos terrenos están situados sobre la misma arena a orillas del mar, cuya superficie, como ya sabemos, refleja las ondas radiofónicas y aumenta la potencia de su señal. ¿Cuál fue la actitud de las autoridades españolas, desde el punto de vista político, ante la propuesta de Estados Unidos de instalar la emisora en su país? En aquellos tiempos solo una persona, el dictador Franco, tenía opiniones políticas y se hacía exactamente lo que él consideraba necesario, tomando represiones con los que no opinaban lo mismo. Además, Franco aceptaba con satisfacción toda aquella colaboración internacional que pudiera producirle beneficios, y el gobierno norteamericano, aunque no mostraba especial simpatía por el régimen de Franco, no obstante apoyó la entrada de España en la UNESCO, la ONU y otras organizaciones internacionales. Así, favor por favor, permitió la instalación. ¿Resultó difícil desde el punto de vista técnico instalar esos transmisores?
En los años en que se construyó, efectivamente, no resultó fácil teniendo en cuenta que no se disponía de una moderna y experimentada tecnología para empresas de tal envergadura. Todo estaba al límite de la fantasía. Los equipos llegaban desde Estados Unidos. Al principio, los transmisores instalados fueron Continental, General Electric y el Telefunken. Luego, sobre el 85, llegó el Marconi, de una potencia de 250 kilovatios, para sustituir al Telefunken, que era de 100. Tan solo las torres de las antenas se construyeron en España, concretamente en Barcelona, con materiales españoles, siguiendo, no obstante, el diseño de planos americanos. ¿Cuántas personas trabajaban en los transmisores al mismo tiempo y qué especialidades se requerían para desempeñar ese trabajo? ¿En qué consistía la jornada laboral? Como el transmisor no funcionaba por sí mismo, quizás solo había que mover un mando. Al principio, trabajaban en un turno hasta 8 personas, pero a medida que se iban incorporando materiales más modernos y se reducía el número de averías, el personal de técnico de turno se redujo a 4 y poco después incluso a 2. La tarea de los componentes del turno consistía en realizar los cambios de frecuencia en función de las horas del día y ajustar la potencia a las inclemencias del tiempo. Así, cuando había tormentas o llovía, teníamos que bajar la potencia, por ejemplo. Y por supuesto, entraba en nuestras obligaciones reparar las irregularidades y averías. El trabajo requería mucha atención por nuestra parte. En una ocasión, al principio de trabajar y durante una maniobra, en lugar de desconectar solo el transmisor 7.2, desconecté por error la serie 7 entera, interrumpiendo así la transmisión. Por suerte a mi lado había un técnico, lo solucionó enseguida y el paro no duró mucho. Durante los primeros años, para el servicio técnico de la empresa, se fue seleccionando personal de diversos perfiles técnicos con cierta experiencia en trabajos de la radio. Luego empezaron a contratar a personas con conocimientos electrónicos en general, como yo mismo, que hasta entonces no había trabajado en ninguna emisora de radio, si bien lo había hecho con aparatos que usaban válvulas electrónicas. ¿Quiénes eran los empleados de ese centro, españoles o extranjeros? Los primeros años eran españoles llegados de distintos lugares del país, ya que los habitantes de Pals se dedicaban preferentemente a la pesca y a la agricultura, y carecían de gente especializada en estas actividades. Los cargos de dirección eran desempeñados por extranjeros, americanos casi siempre, aunque también hubo un cubano. Había algunos trabajadores de habla rusa que se ocupaban de la traducción de los programas. Si mal no recuerdo, uno de ellos se llamaba Víctor Sienkiewicz. Se jubiló en el año 95. Los traductores trabajaban, por lo general y hasta donde sé, a modo de controladores. Escuchaban los programas y traducían las noticias concernientes a España para enviarlas a las autoridades competentes españolas. Así pues, el régimen franquista permanecía vigilante a lo que el centro emisor transmitía sobre España. ¿Cumplían los transmisores su función? ¿Tenían como finalidad la superación de las interferencias? ¿Y qué se sabía realmente en España del trabajo de las estaciones soviéticas dedicadas a interferir las emisiones extranjeras? Creo que sí, que los transmisores cumplían su función, que era que el contenido de los programas llegara al pueblo ruso. En lo que a los equipos se refiere, se iban perfeccionando de forma permanente, conscientes de que vencer las interferencias de cuya existencia los españoles sí teníamos conocimiento, solo era posible aumentando la potencia de la señal radiofónica. Tratábamos de conseguir la máxima potencia para que los oyentes pudieran sintonizarnos y escuchar bien la emisión en cualquier lugar. ¿Qué opinión le merecía a usted y a sus colegas el contenido de los programas transmitidos? ¿Tenían sus propias opiniones políticas? No entendíamos el contenido, aunque sabíamos que se trataba de información que no se podía obtener en la prensa de su propio país tras el telón de acero. En España vivimos una situación análoga en los años del franquismo. Recibíamos información verídica a través de la Radio Pirenaica, por ejemplo, emisora que desempeñaba un papel similar al de Radio Liberty. Así, nos enterábamos de lo que ocurría en el mundo. Entre los trabajadores había personas de diferentes convicciones políticas. Había comunistas, había franquistas, pero eso no entorpecía nuestras relaciones profesionales ni personales. El trabajo en la emisora nos gustaba, tanto desde el punto de vista político como profesional. Para mí, personalmente, fueron los mejores años de mi vida laboral.
La presencia en la playa a orillas del mar de esas gigantescas antenas probablemente no resultaba atractiva para la vecindad. ¿Qué opinión tenían los habitantes de Pals y los turistas? Creo que negativamente. Algunos se quejaban de que las instalaciones interferían en el funcionamiento de sus televisores, radios, teléfonos. Esos problemas podían solucionarse con facilidad haciendo buenas instalaciones, pero no sabían, no querían o era costoso hacerlas. Tampoco les gustaba la presencia de las antenas en la playa, que por cierto, los que más protestaban no eran los habitantes de Pals, sino los visitantes. Circulaban toda clase de rumores sobre la emisora, que bajo sus estructuras camuflaban submarinos, misiles, que en la zona se celebraban ceremonias nocturnas con extrañas apariciones y cosas por el estilo. Contribuía a la circulación de semejantes rumores el hecho de que la emisora estuviera totalmente vallada y prohibida la entrada a personas ajenas, y que los habitantes locales no estaban muy informados a qué se dedicaba realmente. Hay que tener en cuenta que en los años 60 España estaba bastante atrasada en cuanto a conocimientos técnicos, y ver fluorescentes sin cables y encendidos, así como ver u oír los ruidos de quizás una chispa en las antenas, les debía parecer cosas de brujas. ¿Por qué en el 2006, 5 años después del cierre de la emisora, fue necesario volar y no desmantelar las antenas? Pues porque resultó más barato. Todas las construcciones metálicas se enviaron a Barcelona como chatarra. Yo me puse en contacto con la empresa que recibió las torres, les pregunté por el peso del metal recogido por ellos, para información para incluir en la página, pero nunca obtuve respuesta. Tanto las antenas como los edificios con sus equipos y utensilios eran desde el minuto cero propiedad española, y cuando los norteamericanos se fueron, entregaron la emisora a las autoridades españolas, con el derecho de disponer de todos los equipos e instalaciones como lo consideraran oportuno. Añadiremos a todo esto que en las últimas décadas en Pals, lo mismo que en toda la costa española, con el rápido desarrollo turístico en los años 60, se produjo un frenético crecimiento de la construcción de hoteles, chalés y apartamentos en las playas para el disfrute de los amantes de veranear junto al mar, tanto españoles como extranjeros. Muchos de los que ahora veranean junto a esa playa ni siquiera se imaginan que en su tiempo se elevaban en ese lugar unas grandiosas torres de antenas de Radio Liberty, cuya memoria guarda en su museo Antonio Bernabé.